Córdoba, en las últimas horas, anunció la emisión de títulos públicos por 9.000 millones de pesos para poder pagarles a los proveedores que estaban sin cobrar y con una perspectiva muy complicada por la caída de la recaudación. Vamos a analizar los efectos que puede tener la emisión de títulos con el economista cordobés Alfredo Blanco, con quien estamos vía Skype. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Alfredo, ¿qué lectura hace de esta decisión del gobierno de la provincia, de esta emisión de títulos? Giordano dijo que no se está todavía cerca de emisión de cuasimoneda, pero ¿es demasiado diferente lo que ha pasado? Bueno, hay una diferencia, digamos, importante. Creo que la decisión del gobierno responde probablemente también a presión, digamos, de los acreedores y entonces se resuelve emitir este título que con relación a las cuasimonedas o al lecor, digamos, tiene diferencias importantes. Básicamente porque este es un título que, bueno, es un título que tiene un periodo de gracia, que paga una tasa que es baldar, y que además sirve para pagar deuda tributaria, pero no sirve como servían los bonos, digamos, a lo mejor para pagar una compra en el supermercado, es de naturaleza distinta el instrumento. La decisión de la provincia ha sido, tal como mencionaba, una emisión de 9.000 millones, y la provincia estima que tiene deudas a cobrar aproximadamente por 3 o 4 veces ese monto, y entonces dice, bueno, emito este título, se lo doy a la gente que quiere cobrar, que son acreedores de la provincia, y ellos pueden o pagar deudas o transferirlo para que otro pague deuda, o sea, generar un pequeño mercado secundario, y de esa forma dice, bueno, va a quedar dentro de la misma tesorería, digamos, Claro. pero va a tener un efecto, obviamente, en el sentido de que para las empresas va a significar una posibilidad de contar con algunos recursos que, en mi impresión, no iban a poder contar si la provincia no sacaba el título, porque la provincia no les iba a pagar. Alfredo, ¿qué capacidad tiene la economía de seguir soportando este aislamiento y esta parálisis económica que ahora se va a extender hasta el 23? Muchos sectores están planteando una enorme preocupación porque no tienen ingresos y por lo tanto no pueden cumplir con sus obligaciones, ¿no? Sí, bueno, la situación es delicada, sobre todo porque Argentina en realidad estaba en una situación crítica, digamos, en un proceso recesivo, al cual se le ha sumado este shock que significa, digamos, un impacto muy fuerte para el sector privado y para el sector público, que ve que se derrumba su recaudación, y para el sector privado que, bueno, tiene que cerrar, salvo los que están eximidos de la restricción, tiene que cerrar las actividades. Es muy difícil estimar, bueno, hasta qué punto. En todos los países del mundo se han tomado decisiones, por ejemplo, que significan aumentar mucho la cantidad de dinero, dar ciertas facilidades para los consumidores, etcétera. Argentina, también el gobierno ha tomado muchas decisiones, pero bueno, nuestra situación es mucho más vulnerable que la que puede ser de gobiernos del mundo desarrollado, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera. Entonces es muy difícil estimar. Mi impresión personal es que los efectos van a ser, a pesar de las medidas que se toman, son efectos realmente muy duros. Y esta crisis en realidad tiene una diferencia, solemos compararla con la crisis de los derivados financieros de Ujú. 2008-2009, aquella crisis de las hipotecas subprime, pero la diferencia es que en aquel caso era una crisis que venía dada básicamente porque caía la demanda agregada de la economía, es decir, que había una crisis que significaba menos ingresos y se demandaba menos. En cambio, acá hay una combinación de ambas cosas. Si por un lado se caen los ingresos, obviamente, pero por otro lado se cae la oferta también, ¿no es Claro. cierto? Entonces, va a ser realmente profunda. Y bueno, y habrá que ir viendo día a día, así como se va monitoreando cómo evoluciona la situación sanitaria, que es la más importante, por supuesto, pero habrá que ir monitoreando cotidianamente qué pasa también a nivel de la economía, porque el impacto va a ser fuerte y porque ese impacto en algún momento llega, pega sobre el nivel de empleo.
Y bueno, si algo aprendimos los economistas, digamos, yo diría desde mediados del siglo XVIII, cuando un señor que se llamaba Quesnay hizo un cuadro económico, el líder de los fisiócratas era, fue que la economía es un sistema complejo con muchas interrelaciones. Y entonces, por más que uno pueda, digamos, flexibilizar alguna actividad, bueno, todas las actividades están conectadas de manera tal que es difícil que la recuperación vaya a llegar hasta el momento en que, esperemos, se pueda liberar de toda restricción a la actividad económica. Alfredo, hay categorías que se usan normalmente en economía que han quedado en suspenso en esta situación tan extrema, ¿no? Por ejemplo, la advertencia de que no había que recurrir a una emisión muy abultada porque podría tener efectos sobre el nivel de precios. El gobierno ha emitido 600.000 millones de pesos hasta ahora, prometió una asistencia a las provincias de 136.000 millones. ¿Eso puede tener algún efecto o son categorías que entran en suspensión en este contexto? Bueno, normalmente la preocupación por la emisión está ligada con el tema de la inflación, ¿no es cierto? ¿Por qué cuando se emite hay inflación? Eso es porque la gente no quiere tener el dinero, ¿eh? Eso se llama la demanda de dinero. Por eso en algunos países, digamos Estados Unidos por ejemplo, se hace una emisión muy grande y eso no va a los precios. ¿Por qué? Porque la gente demanda dinero, es decir, no se quiere desprender del dinero. En el caso de Argentina es mucho más sensible porque en general nadie quiere quedarse en pesos. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Los Estados Unidos en la crisis del 2008-2009 emitieron mucho y ahora también lo han hecho, están incorporando algo así como 2 billones de dólares. ¿Por qué no peguen los precios? Bueno, porque se sostiene la demanda de dinero, cosa que no ocurre en la Argentina. Ahora bien, ¿por qué razón? Yo personalmente creo que es razonable que el gobierno no tenga tanto temor a emitir, digamos. Porque en realidad estamos en presencia de un nivel de actividad muy bajo, de manera tal que, si bien el hecho de que la oferta esté contraída es una cosa negativa, porque si aumenta la demanda pueden aumentar los precios, lo que sucede es que la demanda está derrumbada. Entonces va a haber un periodo en el cual, digamos, el riesgo más que sobre los precios puede ser digamos, sobrepasarse a moneda extranjera, pero como hay mucha restricción a la compra de dólares, lo que puede impactar es que aumente un poco la brecha entre aquel dólar oficial y el dólar digamos, marginal. Eso sí puede ocurrir. Pero personalmente creo que el gobierno no tiene muchas opciones y bueno, en economía cuando se toma una decisión siempre tiene costos. La decisión de emitir me parece a mí es necesaria si es que se quiere morigerar el impacto sobre la caída del nivel de actividad. Claro, porque además no se ve en el mercado, en la plaza, un exceso de pesos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Todo el mundo está buscando para ver cómo puede cubrir sus gastos fijos, por lo menos. Sí, además otra cosa que ocurre es que es probable que a lo mejor en alimentos, que es algo que mantiene su demanda porque es bastante inelástica, pueda haber alguna presión sobre precios. Pero hay muchísimos productos que normalmente se demandan y que no van a tener esa presión porque realmente el nivel de demanda está muy contraído. Además que lo que mencionabas de la caída del ingreso, del poder de compra, del ingreso de muchos sectores, hace que uno puede esperar que, si, por supuesto eso hay que monitorearlo permanentemente, que la emisión no genere un impacto sobre el nivel de precio. Cuando se salga de esta cuarentena obligatoria determinada por la cuestión sanitaria, la maquinaria de la economía lleva tiempo de recuperación, no es algo inmediato, ¿no? Sí. ¿Cómo se irá recuperando? ¿Cómo se puede ir recuperando? Y si se va a necesitar también ahí una presencia fuerte del Estado para impulsar la economía. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a tener una presencia del Estado a medida que va evolucionando la situación, probablemente vaya cambiando la intensidad, pero efectivamente, si superada la crisis sanitaria, bueno, la Argentina va a tener los problemas que tenía antes de la crisis. Es decir, antes de la crisis teníamos el problema del frente externo, que a mi juicio el gobierno debería tratar de resolverlo rápidamente porque
digamos, la decisión que ha tomado con los títulos emitidos en moneda nacional, bajo legislación nacional, es decir, estos títulos que vencían y que los ha diferido, bueno, es un cambio en la estrategia que inicialmente se había formulado, pero tiene que cerrar rápidamente el frente externo de los bonos que están emitidos bajo legislación extranjera para darle el mismo tratamiento a los que están bajo legislación nacional. O sea, hay muchas complicaciones que va a tener que resolver rápidamente, lo más rápidamente que pueda ahora, y después, ni bien superada la crisis, bueno, estaremos de nuevo parados ante una economía que es muy frágil, que tiene mucha vulnerabilidad externa, que va a pasar un tiempo antes que tenga acceso al mercado internacional de capitales y que tiene que resolver problemas centrales. El problema de la inflación va a estar presente, el problema de la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso y los niveles de pobreza van a estar presentes, de manera que yo diría, pasada esta crisis, seguramente volveremos a tener espacio para pensar en los problemas estructurales que hasta ahora hemos sido incapaces de resolver. Es una oportunidad esta crisis sanitaria y la situación en la que está el mundo para arreglar en términos más convenientes la situación de la deuda. Bueno, eso es difícil digamos, de estar seguro. Uno podría pensar, los tenedores de los bonos, en el marco de esta crisis, deberían estar más dispuestos a aceptar una quita mayor en el proceso de reestructuración. Pero lo que sucede es que paralelo con eso corre que este proceso atenta además contra las expectativas de sustentabilidad en el pago. Y entonces creo que es complejo decir, y que lo veremos una vez que presente la propuesta del gobierno argentino a los bonistas, que seguramente va a tener una quita, no solo una quita en el principal y seguramente periodos de gracia, es decir, quita de capital y el periodo de gracia. Y bueno, allí veremos. Creo que la situación, que sigue siendo una negociación muy compleja, más allá de que algunos tenedores puedan pensar que el derrumbe que tuvieron los precios de los bonos argentinos los tiene que, digamos, posicionar más dispuestos a aceptar una quita mayor. Se está hablando también de algún tipo de intervención a nivel internacional, ¿no? Lo vemos en la Comunidad Europea, pero también hay algunos reclamos para que los países más importantes del mundo, con mayor espalda económica y más desarrollados, formulen una especie de plan que permita aliviar el resto de los países y salir hacia adelante para tratar de tener una recuperación de la economía global, ¿no? Sí, digamos, con relación a la crisis anterior, que llevó a unos cambios en la arquitectura financiera, se decidió que los títulos iban a tener cláusulas de acción colectiva para hacer más fácil las reestructuraciones, etcétera. Lo que está fuera de discusión es que no hay una autoridad supranacional y que la economía global interconecta todas las economías, y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, digamos, no han tenido suficiente peso para ordenar en particular lo que es financiero, ¿no? Y seguramente esta crisis va a emerger, creo yo, con una mirada un poco distinta de cuál es el rol del Estado en la economía, que no necesariamente significa pensar en lo que fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, para digamos, recuperar las economías devastadas en el territorio de guerra, las europeas, pero que sin lugar a dudas creo que tienen que hacer pensar a los líderes del mundo, ¿no? Tienen que hacer pensar que en la medida en que estos problemas son globales, las soluciones requieren ciertos acuerdos globales. Alfredo Blanco, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente. Era Alfredo Blanco, un reconocido y respetado economista provincial que brindaba su opinión, su análisis sobre la economía y sobre las consecuencias posteriores que puede tener esta parálisis motivada por la cuarentena obligatoria. A nivel